A la muerte de Cisneros, se quedó sin interlocutor Fray Bartolomé, pues bueno, entró en contacto con los flamencos que acompañaban a Carlos, y el canciller Jean de la Sauvage lo introdujo en la corte para que expusiese sus opiniones al joven rey, quien quedó admirado y le animó para que redactase su brevísima, que no vería la luz sino hasta 35 años más tarde. Dato curioso, ¿eh? Desde entonces siempre estaría bajo el amparo de la corona. También el señor de Chievres, Guillermo de Croy, ayo de Carlos I, prestó especial atención a las casas, mientras relegaba al también fraile, Fray Bernardino Manzanedo. El motivo yo lo desconozco. Carlos tenía 16 años. El rey tenía 16 años. Con ese paraguas, ese mismo año 1517 inició las casas un periplo, un periodo de planes utópicos de población pacífica semejante a la utopía de Tomás Moro, escrita el año anterior. Decía: colonos honestos y piadosos formarían una hermandad religiosa, vestirían hábito blanco con cruz dorada al pecho provista de unos ramillos que la harían muy graciosa y adornada. Serían armados por el rey caballeros de la espuela dorada y esclavos negros colaborarían a sus labores. Matizamos, esclavos negros colaborarían a sus labores. Bueno, esos planes no llegaron a realizarse y el que se puso en práctica en tierra firme en Cumaná, pues fue un fracaso absoluto, absoluto. Bien, estaba Carlos recorriendo España buscando apoyos para su coronación como emperador y a todos los lugares, arropado por la corte flamenca, acudía a las casas en la confianza de recibir su apoyo, que finalmente consiguió el 19 de mayo de 1520, cuando, acosado por los levantamientos comuneros, se encontraba en La Coruña. Los flamencos defendían con ardor los asuntos propuestos por las casas, manifestándose abiertamente en su favor, y Juan Rodríguez de Fonseca, presidente de los Asuntos de Indias en el Consejo Real, sin duda por no enfrentarse con los protectores de las casas, cambió de actitud. En principio contraria a Fray Bartolomé, y se convirtió en colaborador para conseguir la resolución favorable de sus asuntos, complaciéndole en todo cuanto de él dependía y pasando a ser su protector. La corona le concedió la provincia de Paría hasta la de Santa Marta, exclusive, en la desembocadura del río Orinoco. Total, 260 leguas de la costa que corre del este al oeste de la tierra firme y por el interior, siguiendo en línea recta desde ambos extremos hasta la Mar del Sur, hasta el Océano Pacífico. Menudo territorio. Un inmenso territorio para desarrollar allí sus planes consistentes en asentar a agricultores, artesanos y religiosos, con los que aseguraba tener suficiente para instruir 10.000 indios en un plazo de 2 años, lo que además acarrearía una importante renta para la corona. Se le había conferido el mando de 120 soldados cuya labor estaría supeditada a las instrucciones de los frailes, que se dedicarían a la predicación. Y según señala Hug Thomas, solo lucharían contra ellos si las casas certificaba personalmente que eran caníbales o que se negaban a aceptar la fe. Con estas instrucciones, y tras haberse licenciado en Derecho Canónico, partió para su misión, pasando por Puerto Rico, donde se encontró que los indios de Chiribichi y Maracapana habían dado muerte a los frailes que tenía allí establecido un convento. Embarcó en noviembre de 1520, 2 años y medio después de su misión con los jerónimos, con 70 labradores que debían completarse con otros 50 seleccionados de las Indias, llegando a Puerto Rico en febrero de 1521. En agosto de ese año llegó a Cumaná para implantar
su doctrina desde la desembocadura del río Orinoco hasta el Golfo de Maracaibo. La presencia española en el lugar se retrotraía hasta 1513, siendo que en el transcurso de esos años la misión había sido destruida por los indios y había sido vuelta a instaurar en 1515 por Fray Pedro de Córdoba. Pero las cosas no empezaron como el dominico había previsto, y sus tesis se enfrentaron con la negativa a apoyarle en los cambios que proponía por parte de los pocos españoles que encontró. Y es que, si las circunstancias eran penosas para los nativos, no eran mejores para los españoles, que por supuesto, si ya tenían pensado abandonar las Indias, veían reforzado su pensamiento si se aplicaban las reglas que marcaba el dominico. Las Casas no encontró esperándole a estos modestos, industriosos granjeros. Y eso, pues, porque resulta que muchos habían muerto, otros se habían quedado sigilosamente en Puerto Rico y otros se habían unido a Juan Ponce de León en un nuevo viaje a Florida que había partido el 26 de febrero anterior. La experiencia tuvo un final poco acorde con las expectativas del dominico. La bondad natural del indio, base de los argumentos del fraile, no estaba en el espíritu de aquellos a quienes acudía a evangelizar. Los indios, caníbales, se habían sublevado y dado muerte a algunos misioneros. Las Casas se unió a una expedición militar de castigo. Él se unió a una expedición militar de castigo, mientras los labradores se habían dispersado y ninguno quiso quedarse. Corría el año 1522. Amargado por la contrariedad, acabó ingresando en la orden dominicana en la Española, en septiembre de ese mismo año, y profesó al año siguiente. Tenía 48 años. Durante unos años, y como exigencia de la propia orden, permaneció en el convento, donde acabó adquiriendo grandes conocimientos de teología y dando forma a su producción literaria. Con ese encargo principal, Las Casas escribió su Historia General de las Indias y su Apología o Declaración y Defensa Universal de los Derechos del Hombre y de los Pueblos, que resulta un excelente tratado, y con la fe del nuevo converso que era, redactó un informe cargado de vaguedades e imprecisiones. Parece mentira como, escribiendo bien, teniendo información, acaba escribiendo la brevísima relación de la destrucción de las Indias, donde relata una serie de horrores supuestamente cometidos por españoles, pero sin indicar nunca, ni en una ocasión, el momento y el lugar donde tuvieron ocasión esos supuestos actos. ¿Cómo es posible? Sin señalar si esas habían sido sus actuaciones durante el tiempo que él mismo había sido titular de encomiendas. Podía haberlo señalado también, dando la sensación que tal era el modo habitual de proceder de todos los españoles desplazados a las Indias, como unos bandidos. Unos horrores que el dominico se encarga de ampliar de forma panfletaria, absolutamente panfletaria, sin duda en el conocimiento de que sus exposiciones alarmarían sobremanera a una sociedad educada en el humanismo cristiano, que, carente de otras noticias y dado a creer los relatos más estrambóticos, recordemos que un siglo después Cervantes arremetía contra las novelas de caballería, creería a pie juntillas un argumento medianamente bien hilvanado. Las Casas inventa un genocidio indígena que, conforme se avanza en la lectura de su obra, se cobra un número muy diferente de víctimas. Al principio, 12 millones de muertos. ¿Pero en qué cabeza cabe? Luego asciende el número a 15 millones. Y finalmente asegura que pudieron llegar hasta los 24 millones. Dice Las Casas, daremos por cuenta muy cierta y verdadera que son muertas en los dichos 40 años por las dichas tiranías e infernales obras de los cristianos, injusta y tiránicamente, más de 12 cuentos, 12 millones de ánimas, hombres y mujeres y niños. Y en verdad que creo sin pensar engañarme que son más de 15.
En fin, o sea, ¿esto produce risa o...? Se refiere, porque es que además es que se refiere, pues no a toda América, entre otras cosas no estaba descubierta toda. Se refiere a la española, a la isla. Semejante barbaridad, además de señalar una sobrepoblación de la isla que de haber existido hubiese significado la aniquilación de todos los recursos y por consiguiente el exterminio de la población, la adoba con otra barbaridad y arremete contra el derecho natural cuando al atacar el permiso de esclavizar caníbales acaba afirmando: se prueba que la ley natural no prescribe nada determinado, en primer lugar, porque si en general algo es de derecho natural, la disposición y el orden, cuándo y cómo se debe hacer eso, es materia de derecho positivo. Esto no es otra cosa que cierta determinación del derecho natural que establece el soberano o el Estado, e incide sobre la materia de forma más explícita. Cualquiera que inmola hombres a Dios puede hacerlo llevado de su razón natural. Ole. Y justifica el aserto mediante citas bíblicas. Como otra muestra de la mente acalorada del fraile, cabe señalar entre su mar de incongruencias y por azar una en las que afirma que de los 300 millones de almas que dice había en la española, no hay hoy 200 personas. Y la isla de Cuba está hoy casi toda despoblada. En las islas de Lucayos, donde había más de 500.000 almas, no hay una sola criatura. Y es destacable esta cita porque inmediatamente antes, en el mismo texto, recomendó que los habitantes de Lucayos fueran trasladados a la española por la pobreza del terreno, el cual ahora lo hace más fértil que Huerta del Rey de Sevilla. No sé. De vuelta a la península en 1539, en su cuarto viaje, al que dedicaría 4 años, lejos de haber perdido la confianza de la corona, fue encargado de una nueva misión e informado que los indios eran vasallos, recibiendo con ello el encargo de protegerlos como tales. En 1531 había propuesto ante el Consejo de Indias que para liberar a los indios de sus trabajos deberían llevarse desde África 4.000 negros. Eso sí se podían esclavizar. Tan buena idea le pareció que en 1542 volvió a insistir en la introducción de esclavos negros en las Indias. Cierto que posteriormente abominó de esta iniciativa. Pero bueno, debido a lo que planteaba, el 20 de noviembre de 1542 se promulgaron las leyes nuevas, en las que se prohibía la esclavitud de los indios y se ordenaba que todos quedaran libres de los encomenderos y fueran puestos bajo la protección directa de la corona. Se ordenaba además que en la exploración de nuevas tierras deberían participar siempre 2 religiosos que vigilarían que los contactos con los indios se llevaran a cabo en forma pacífica, dando lugar al diálogo que propiciaría su conversión. Fue durante esa estancia en la península cuando a finales de ese mismo año terminó de redactar en Valencia su obra más conocida, la brevísima relación de la destrucción de las Indias, dirigida al príncipe Felipe, futuro Felipe II, entonces encargado de los asuntos de Indias. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.